Bienvenidas a este curso de identidad digital. Me hubiera encantado estar ahí con vosotros, pero bueno, nos ha tocado esto y creo que viene también muy al hilo, ¿no? Que nos toque hablar sobre la identidad digital pues bueno, de manera telemática. Normalmente me suelo presentar buscando y poniendo mi nombre en Google, pero bueno, esta vez os he hecho un pantallazo. Yo soy Lorea Argárate y normalmente suelen salir como dos perfiles, ¿vale? Por una parte, Lorea tecnóloga, ingeniera de telecomunicaciones, máster en Big Data, bla, 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 bla. Y por otra parte suele salir, pues, DJ, músico y bueno, un poco ese perfil, ¿no? Es verdad que se van mezclando y bueno, simplemente esto suelo hacerlo para hacer la introducción de que esto yo no lo elegí, ¿vale? Estoy bastante satisfecha y no me perjudica, pero no lo elegí, ¿vale? Entonces, en este curso, pues bueno, al margen de otras muchas cosas, sí que vamos a intentar poner un poco la visión y enfocar qué identidad digital vamos a tener en esta temporada, por lo menos, ¿vale? Tanto personal como profesional. En este módulo, en este vídeo, vamos a hablar más sobre la identidad digital en general y más en el ámbito personal, ¿vale? Lo profesional vamos a dejarlo para después. Estoy encantada de estar aquí con todos vosotros y vosotras, así que aurrera. El curso está fomentado por la Fundación.eus, que arriba vais a tener más información, algún vídeo. Entonces, pues bueno, estoy segura que muchos lo conocéis, pero bueno, es la entidad que fomenta la presencia del euskera en la comunidad vasca en el entorno digital, ¿vale? Y la herramienta principal es el dominio.eus, que podamos tener el dominio.eus y bueno, todo lo que están haciendo a través de todas las pequeñas acciones que están haciendo a través de esa fundación, ¿vale? Hay un montón de cursos y bueno, arriba encontraréis más información, pero bueno, todo esto viene promovido por ellos, ¿vale? Y nos van a ayudar en un reto que más tarde os voy a comentar. Los objetivos del curso son, pues bueno, conocer la huella digital, la huella que dejamos en Internet, ¿no? Al final, pues bueno, cada acción dice algo de nosotros y bueno, que vamos a conocerlo un poco. También reflexionar, ¿no? Sobre la presencia que tenemos en Internet. Esto a mí me gusta mucho porque me gustaría mucho que os pararéis un momento a poder analizar y a poder diseñar qué presencia vais a querer tener a partir de ahora en Internet, ¿no? Porque creo que estáis en el momento oportuno. Por otra parte, pues distinguir muy bien y analizar, como os decía, pues entre lo personal y lo profesional. Y por otra parte, vamos a dar el primer paso para poder avanzar en nuestra presencia profesional, ¿vale? Y esto va a ir muy unido al dominio.eus porque nos van a dejar a los alumnos de la UPV, os dejan 3 dominios por persona de manera gratuita, pues para poder fomentar vuestra marca y para poder cacharrear un poquito, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es al final del curso poder llevar nuestro portfolio a un dominio nuestro. Pero bueno, no nos vamos a adelantar de momento, nos vamos a quedar hablando sobre qué es la identidad digital y en este vídeo voy a intentar tratar, pues bueno, de manera breve para que no os quedéis mirando a la pantalla un buen rato, pero bueno, luego en la documentación vais a poder leer y observar todo mucho mejor, ¿vale? Así que os he puesto algunos links y algunos vídeos. Sería interesante que una vez acabada la presentación cogierais vosotros el PDF que os pondremos en Moodle y que lo leáis tranquilamente. La estructura, bueno, va a ser qué es la huella digital, cómo la podemos trabajar, el portfolio digital y como último, como os he dicho, la práctica del curso, ¿vale? Entonces, ¿qué es la huella digital? Bueno, ya todos, ¿no?, os habréis hecho la idea después de esta pequeña introducción que he hecho. Pues bueno, son todos los registros digitales, ¿no?, que dejamos al utilizar Internet. Y diréis, vale, Lorea, muy bien, tal. Pero bueno, a mí me suele gustar empezar como con curiosidades para luego ya ir aterrizando, ¿vale? Pero es verdad que los tipos de huella digital son los explícitos, ¿no?, que los creamos de forma consciente. Nosotros somos los que subimos a una plataforma una herramienta X datos. Y por otra parte están los implícitos, ¿no?, que están almacenados por los servicios que utilizamos. Por ejemplo, Google Maps, queremos ir a un sitio, no lo encontramos, lo metemos ahí, entonces ese rastro, ese GPS, esa huella digital lo vamos dejando ahí, ¿vale?, de manera implícita. Por otra parte, todos conocéis las cookies y pues bueno, al final sirven para personalizar nuestra experiencia de navegación. Quien no ha estado mirando igual unas zapatillas o lo que sea, ha entrado de repente a otra pestaña y le salen las zapatillas que acaba de estar mirando, ¿no? Pues bueno, todas esas cosas las posibilitan las cookies y bueno, también es algo que vamos a tener que empezar a controlar, ¿no? Y yo os animo a que le deis a
mirar más, observar más ajustes o lo que sea, porque, pues bueno, sí que son parte de que suman a nuestra huella digital. Todos habréis escuchado también pues que los datos se venden y tal. Y es verdad que los datos de una persona no valen mucho, pero los datos de muchas personas, si las metemos dentro, si las podemos analizar, nos podemos empezar a observar patrones, ¿vale? Como curiosidad, Facebook en su día, o hace ya años, pues bueno, se chuleaba que podía predecir cuándo una pareja iba a romper, ¿vale? Por X interacciones que hacían y como lo tienen a gran escala y como tienen datos de todo el mundo, pues bueno, sabían predecir cuándo iba a pasar eso por X variables, pues no os voy a meter la chapa en eso, pero bueno, empezaba a ver como más mensajes privados, cambiabas la foto de perfil, empezabas a mirar otros perfiles, dejabas de subir fotos con tu pareja, entonces pues bueno, todas las cosas que subimos y todas las interacciones que hacemos dicen mucho, ¿vale? Entonces, pues bueno, al final hacen perfiles, que eso lo vamos a ver un poquito más tarde. Aquí, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo típico que a mí que me suele gustar mucho, porque yo de pequeña decía, jo, Travel Club, ¿para qué sirve? ¿No? O sea, ¿por qué nos da puntos? No lo entiendo. ¿Por qué nos da puntos y nos compramos secadoras y viajes y cosas? Claro, te da puntos porque tú le das tus datos, ¿no? Entonces, imagínate toda la gente que va dando datos y todas las veces que nosotros también damos datos, ¿no? Quiero decir, de una tarjeta de Travel Club podrías saber la frecuencia en la que llenamos la gasolina, la frecuencia en la que vamos a hacer las compras, qué tipo de compra lo hemos hecho, dónde lo hemos hecho, ¿vale? Y de ahí podríamos sacar el perfil del que somos, al margen de los datos que nos suelen pedir también normalmente para poder sacarnos una tarjeta de fidelización de este tipo, porque igual que Travel Club, pues Eroski, Woman Secret, o me da igual, todas las tarjetas de fidelización que existen, ¿vale? Entonces, Travel Club, ¿qué hace? Travel Club va guardando todos esos datos. Entonces va Coca-Cola y le dice, oye, Travel Club, dame perfiles de 25 a 30 años que consuman Coca-Cola una vez al mes. Y dame perfiles de 25 a 30 años que consuman Coca-Cola una vez a la semana. De hecho, y Coca-Cola va a decir, jo, pues igual no me merece gastar mi dinero y tiempo en mandar un mailing a los que consumen una vez a la semana Coca-Cola, porque ya son clientes, no me hace falta, ¿no? Entonces van a ir a los que consumen una vez al mes. Los que consumen una vez al mes, pues pueden haber desde familias, gente que vive sola, parejas. Entonces al final le haces como el marketing a cada uno. Y bueno, uno de los usos típicos es ese, ¿vale? Acertar muy bien en la promoción que nos van a ofrecer. Siempre van ocultos no detrás de un servicio, ¿no? Pues Travel Club te da puntos de los que te puede hacer la compra automática o te recomienda recetas, lo que sea, ¿vale? Siempre va a haber una recompensa. Entonces tenéis que pensar que nada es gratis y para empezar, si una aplicación es gratuita, los datos son con los que pagas, ¿no? Y con esto pasa un poco lo mismo. Si nos están ofreciendo algo es porque algo nos están quitando, ¿no? Entonces, sí que voy a empezar como con ejemplos así un poquito vistosos y anecdóticos, pues para que mantengamos un poco ¿no? el foco de cuidado, vamos a tener que empezar a gestionar esta identidad digital, ¿vale? Esto como anécdota también, la liga, bueno, sabéis que el fútbol mueve mucho dinero, entonces, pues bueno, la liga tenía inspectores por la calle observando en qué bares había televisión o no y en cuáles se daba partidos, ¿vale? Entonces tenían que ir viendo si ese bar estaba pagando la licencia de la reproducción del partido o no, o si lo estaba haciendo a través de alguna herramienta como la Roja Directa o alguna de estas que hay por ahí, ¿no? Que vosotros sabréis más que yo. Y entonces, claro, esto, imaginar, no es nada escalable, ¿vale? Hacerlo en Madrid igual puede ser, pero hacerlo en todo el estado pues es muy difícil. Entonces, cuando salió todo este tema, pues lo digital, ya cada vez usábamos más aplicaciones, o sea, más smartphone, la data, ¿no? El Big Data, los IoT, tal, todo este mundo, la liga dijo, aquí yo tengo, vamos, esta es la buena para poder escalar el problema que yo tengo, ¿no? De poder vigilar licencias. Y entonces lo que hizo fue, en su aplicación, nos pedía el permiso de micrófono. Entonces, y bueno, y de la ubicación.
Entonces, cuando empezaba a escuchar términos futbolísticos, y diréis, ¿cómo que empezaba a escuchar? Al iPhone, por ejemplo, cuando le decimos, oye Siri, de repente contesta, ¿no? Eso es porque está escuchando, ¿vale? Todo el rato está escuchando. Si decimos, ok Google, y hace caso, eso es que está escuchando, ¿vale? Es como un perro que tienes y de repente levanta la oreja, pues lo mismo. Pues la liga hacía lo mismo. En cuanto escuchaba términos futbolísticos, decía, loro, aquí está pasando un partido. Y cogía términos, vale, pues Sevilla, Atlético, San Mamés, Anoeta, y yo qué sé, no sé nada de fútbol. X términos, ¿no? Entonces cogía la ubicación de ese dispositivo, de ese móvil, lo mandaba a la base de datos, al servidor, y ahí contrastaba si en esa ubicación había un bar, si ese bar tenía comprada la licencia, si tenía comprada la licencia no pasaba nada, y si no tenía comprada la licencia se le mandaba una cartita. Entonces diréis, joder, vaya tela con la liga. Y bueno, la oficina del consumidor sí que los ha denunciado y ahora están en trámites. ¿Por qué? Porque la aplicación de la liga no tiene la necesidad de usar el micrófono, no tiene ninguna funcionalidad que necesite el micrófono, ¿vale? ¿Con esto qué quiero decir? Que muchas veces en las aplicaciones nos van a poner una funcionalidad simplemente para poder tener estos permisos, ¿vale? Instagram sí necesita tener el permiso del micrófono. ¿Por qué? Porque luego queremos que nos grabe stories, que se escuche. Entonces le tenemos que dar el permiso, ¿vale? En este caso, la aplicación de la liga no los necesita. Entonces, pues bueno, andar en trámites porque se pasó un poco de listo, básicamente. Han empezado a salir gadgets como los que habéis visto ahí. No sé por qué le pasa esto al slide, pero bueno, sí que empezaron a salir gadgets para tapar tanto la webcam como el micrófono, ¿vale? Porque yo me acuerdo de esta foto, este es Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, dueño de Instagram y de WhatsApp también, y cuando salió esto fue como, ¡hola, qué fuerte! Mark Zuckerberg tiene la cámara tapada, ¿no? Y es cuando empezó la moda ahí de poner un post-it, de tener como un celo ahí mal puesto, que lo quitas, lo pones, un desastre. Pero nadie se dio cuenta que tenía el micrófono también tapado, ¿vale? Yo no me di cuenta, tampoco lo he descubierto bastantes años más tarde y fue como, ostras, qué fuerte que tiene el micro tapado. Y bueno, han empezado a salir gadgets también, pues bueno, porque la privacidad en este sentido está cambiando y tenemos que ponernos al día también. Más dispositivos, pues Welcome. Welcome es como un asistente de casa, pues que bueno, va grabando también lo que sucede en casa por si dejas, yo que sé, en un momento, no sé poneros un ejemplo, iba a decir, dejar a un niño ahí delante de 5 minutos y bueno, te vigila la cámara. Pero bueno, para robos, entiendo que será en esa lógica para robos, por si te vas un fin de semana por ahí, de vacaciones, pues bueno, también graba las conversaciones y aquí ha habido bastante jaleo también en torno a estas funcionalidades. En este caso la rumba, ¿no? La rumba típica. Todo el mundo está súper contento con su rumba. ¡Buah! Le mando a la habitación, me limpia esto, le puedo poner horarios y tal, qué maravilloso. Vale, es verdad, pero ¿a cambio de qué, no? Al final la rumba tiene tantos sensores para poder moverse que va haciendo un plano, ¿no? de tu casa, pues porque va cogiendo todos los perímetros de todo, ¿no? Y incluso de los objetos, sabe colocar dónde están las cosas. Entonces te hace un plano y además tú luego ya así le puedes mandar a sitios. Normalmente este tipo de dispositivos van siempre en comunicación con una aplicación, ¿vale? Entonces todavía pueden coger incluso más datos de tu smartphone. Entonces, pues bueno, ¿estos planos a quién se los podría vender? Pues por ejemplo a IKEA, ¿no? IKEA nos puede mandar un email porque sabe exactamente cuánto espacio tenemos en el salón para meter este tipo de muebles. ¿Por qué? Porque mesa tenemos, sofá tenemos, no sé qué tenemos, entonces nos falta una lámpara, ¿no? Y nos manda justo una que entra exactamente ahí. Pues bueno, al final tú piensas que estas cosas sirven para personalizarte muy, muy, muy bien la promoción que va a llegar, ¿vale? Yo a veces cuando veo muy poca tele, pero cuando la veo digo, madre mía, qué pérdida de dinero, ¿no? Son anuncios genéricos para todo tipo de perfiles y ahora en realidad puedes hacer anuncios para cada perfil, sabiendo edad, hobbies que tiene, entorno que tiene, la casa que tiene, podemos saber un montón de cosas, ¿vale? Incluso
con todo este tema de las plataformas de streaming, pues bueno, ahora estaréis viendo un montón de cosas y os animo a que podáis observar también este ejemplo que os voy a poner. .eus también tiene una página, sarean.eus, donde solemos escribir artículos, también hacemos podcast y bueno, la verdad que está muy bien y este es un artículo que hicimos donde analizábamos pues cómo personalizan las portadas de las series y de las películas para que le des clic, ¿no? Al final ellos lo que quieren es que tú des clic y que te enganches y que estés ahí. Si os acordáis, al principio de YouTube te recomendaba el siguiente vídeo, pero no te lo reproducía, ¿no? Y empezaron a reproducirlo automáticamente. Ahí Facebook dijo, ¿cómo? No puede ser, porque esto es la guerra, ya sabes, del tiempo de las personas, de los consumidores. Entonces, Facebook también tú antes hacías scroll y no se reproducían los vídeos automáticamente y ahora sí. Bueno, desde hace un tiempo sí. Pues eso, lo mismo, Netflix, ¿no? Ellos la pelea es que tienen que intentar captar tu atención y al final lo que hacen es ofrecerte portadas personalizadas. Pues si te gustan más las aventuras de niños y tal, Ghostbusters, pues te ponen esa portada. Si eres más de aventuras de adolescentes, esa. Si eres de miedo, si eres de más de fantasía o de ciencia ficción, ¿no? Un poco, veis, la temática de cada portada es diferente. ¿Cómo lo hacen? Pues de según el historial que tengas. Pulp Fiction también, peliculón. Pues bueno, ¿qué portada nos van a ofrecer? Pues según lo que hayas visto anteriormente, te van a ofrecer una u otra, ¿vale? Entonces, ahora podéis jugar también estos días a, oye, a mí me sale esta portada, ¿vosotros cuál os sale? Y así vais observando y vais viendo también por qué os ofrecen ese, o sea, reflexionar por qué os están ofreciendo a vosotros ese tipo de portada. Y también podéis jugar a ver diferentes portadas que os ofrecen, porque normalmente os ofrecen una, si no le has dado un clic, la siguiente vez te va a ofrecer otra. Entonces también podéis chequear con cuál de repente lo habéis dicho, uy, pues aquí sí le quiero dar, ¿no? Esa autorreflexión. Bueno, esto es otra página también que quiero que cacharréis, es un análisis de qué emoticonos se usan para artistas recogidos a través de Twitter, ¿vale? Al final estas redes sociales también, los permisos son un mundo, pero la mayoría son públicos, ¿vale? Entonces, como fuente de información se cogió Twitter y bueno, aquí tenemos una visualización muy bonita que me gustaría que cacharrearéis, ¿vale? Tenéis el link pinchando en la imagen. Pues ahora pensad con todos estos dispositivos todos los datos que podríamos saber, ¿vale? Al final el Fitbit. Mucha gente empezó a utilizar estos relojes que te monitorizan la actividad y tal, pues bueno, que sepáis que en Estados Unidos ya han empezado a usarlo en juicios, porque bueno, querían analizar si la ubicación de una persona en un momento justo cuál era, y sí que era en el sitio del crimen y aparte pues tuvo un pico elevadísimo de subida de tensión, ¿no? Entonces, pues bueno, a través de esas pruebas vieron que sí que podía ser el acusado. Por otra parte, la vía T, estamos todos encantados. ¡Ah, qué guay! No hay que parar, ¿no? Vas en coche automáticamente, no esperas colas, además ahora nos ponen tarifas planas, etc, etc. Pues pensad toda la información que podrían sacar desde recorridos más frecuentes, salidas que se usan más, menos, de Bilbo, cuál es el destino más frecuente, lo contrario, de dónde vienen a Bilbo o a Donosti más personas, pero yo siempre he pensado que el futuro de la vía T es que cuando todo el mundo lo use, no va a hacer falta personal en los peajes y por otra parte podrían llegar a calcular y se olvidarían de los radares, podrían calcular la velocidad a la que vamos, ¿vale? Si hemos entrado aquí y hemos salido aquí, vamos de Bilbo a Donosti, en este trayecto, como mucho, podríamos llegar en X tiempo yendo pues como máximo a 120. Si llegamos en menos tiempo es que hemos ido más rápido, ¿no? Entonces se podrían automatizar las voltitas. Por otra parte, lo del Facebook App también pues bueno, fue algo súper viral, ¿no? Todo el mundo se hacía, ay, yo de mayor, mira qué guay y tal. Y bueno, fue algo que nos enganchó mucho y al final era una manera de poder completar joder, una carpeta, no va a salir, como un repositorio de imágenes para poder entrenar Vale, perdonad.
eso, al final lo que quería era crear un repositorio de imágenes donde pudiéramos entrenar a una máquina, ¿vale? Los que estaban detrás de esta aplicación usaban inteligencia artificial, entonces para poder crear unos ojos, imagínate, para que una máquina te pueda crear unos ojos artificiales, pues le tienes que dar, administrar un montón de ojos para que vea patrones diferentes, para que los pueda combinar y para que se pueda inventar uno, ¿no? Entonces, pues bueno, todo esto también pues detrás estaba eso, ¿no? Que te ofrecen una aplicación gratuita donde te transforman a persona mayor y en realidad ellos están consiguiendo tener un repositorio de imágenes de todo el mundo, de todas las razas, de un montón de edades y la verdad que bueno, fue una jugada buena también. Aquí os he dejado otro vídeo para que lo veáis, es más sobre Internet of Things, IoT, y son, pues bueno, al final los dispositivos cuando se puedan empezar a comunicar entre ellos, ¿vale? Este momento también va a ser muy importante para la privacidad y cómo se van a gestionar todos esos datos, pero imaginaros que le pido a mi Viate que cuando yo llegue a Durango se active mi termostato de casa en invierno, que invierno va a ser de tal fecha a tal fecha, lo podré configurar, lo automatizaré y cada vez que pase por Durango y la casa esté a menos de X grados, me va a activar el termostato, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que esta comunicación entre aparatos también la vamos a poder empezar a vivir pronto. Entonces, este vídeo un poco trata sobre eso, ¿vale? Entonces, tips. Ya hemos hablado de cosas anecdóticas, ejemplos diferentes y bueno, al final simplemente resumir que todo lo que decimos y todo lo que compartimos habla de nosotros y crea esa identidad digital, ¿vale? Lo que no decimos también. Imaginaros que Facebook nos dice, oye, es el cumpleaños de no sé quién y ignoramos esa notificación, ¿no? Eso puede significar dos cosas. Uno, que no es tan amigo, entonces no le vamos a felicitar. Y por otra parte, que igual es muy amigo y no vamos a utilizar esa plataforma para felicitarle, ¿vale? No vamos a utilizar otra plataforma más cercana. ¿Cómo lo decimos? El tono, el estilo, el lenguaje, las palabrotas, la ortografía, con qué imágenes, con qué enlaces, los hashtags. Cuidado con los hashtags porque cambiamos totalmente la configuración del post, ¿vale? Al final ahí lo que hacemos es entrar como en otro tipo de muro, entonces llegamos a más gente, tenemos más likes, pero eso, en nuestra privacidad en ese sentido lo rompemos, ¿vale? Emoticonos como la visualización que os he dicho, etc. En respuesta a quién nos responde, quién no, y ahí os he dejado otro vídeo que es interesante también. Entonces, con esto, pues bueno, vamos poniéndonos un poco más serios y es verdad que la huella digital está en venta, ¿no? Que bueno, que hay pues bueno, una industria que está en auge y que es el nuevo petróleo y cosas así en el Big Data. Y bueno, aquí os he dejado más que nada unos ejemplos para que veáis de qué tipo de aplicaciones van sacando cositas, ¿vale? Y sí me gustaría que pudierais entrar en la configuración de las aplicaciones que más usáis y ver un poquito qué pone en las condiciones de uso, ¿vale? Porque creo que puede ser muy interesante. Al final, los datos de una persona no valen nada, pero los datos de muchos valen mucho porque podemos llegar a sacar patrones, ¿vale? Esos patrones los vamos a... Normalmente suelo poner esta foto porque me gusta mucho y se aprende un poco a observar y a poder crear esos perfiles, ¿vale? Que es lo que suelen hacer un poco con los datos. En esta foto, ¿no? ¿Qué datos tenemos? ¿Qué dice esta foto? ¿Qué hay en esta foto? Entonces me diríais, Lorea, pues, bueno, al principio normalmente os quedáis callados y empiezo yo. A ver, ¿veis toallas? Sí. ¿Veis sombrillas? Sí, vale, ¿qué más veis? Entonces empezáis personas, arena, hay un barco, hay un kayak, hay un no sé qué, hay un no sé cuánto, ¿no? Bueno, habláis sobre objetos. Entonces yo suelo empezar a decir, vale, ¿estas personas que están aquí arriba son amigos o no son amigas? Todo el mundo dice, sí, son amigos. Digo, ¿por qué? Pues porque están súper juntos. Digo, vale, y bueno, este circulito aquí que tiene pues una colchoneta, parece ser, una barquita, eso que sé, y enseguida decís, una familia, es una familia. Ah, ¿por qué? Pues porque tienen hay mucha gente, han ido a pasar el día y de repente, boom, empezáis a decir un montón de cosas. Digo, vale, entonces también es una familia y algunos dicen sí, otros, bueno, no tiene por qué ser porque el kayak ya es algo como más, ¿no? Igual es una cuadrilla de jóvenes o unos que les gusta andar en kayak y han ido ahí a pasar el día o lo que sea. Entonces, bueno,
¿estas dos toallas son una persona que son pareja? Sí, y estas no, ¿por qué? Porque tienen más distancia entre toallas que esta, tal, estos solo tienen aquí como el equipaje junto, aquí cada uno tiene lo suyo ahí. Este sería el mejor sitio para bañarse porque aquí hay gente, aquí no. Entonces, claro, de repente empezamos a decir un montón de cosas y a de realmente interpretar los datos que estamos viendo, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué vemos? Que hay un producto que todo el mundo necesita, que sería la toalla. El bikini probablemente también, porque la playa nudista estará allá a lo lejos. Sombrilla, pues ya no todo el mundo. Hay gente que no usa sombrilla. Los que no usan sombrilla, pues se les podría ofrecer crema de sol, obviamente. Crema de sol también es algo que se les ofrecería a todos. A las familias, pues el barquito, tal. Entonces, de repente empezamos a ver qué hay realmente detrás de esos datos. Y este ejercicio es muy interesante para poder hacer esos perfiles, ¿no? Ese target de personas. Entonces, ¿qué pueden conseguir con nuestra huella digital? Pues elaborar nuestro perfil. Utilizarlo de manera comercial para poder ofrecernos la crema o la toalla correspondiente y hacer anuncios pues, bueno, más adecuados a nuestro perfil, ¿vale? Por otra parte, pues bueno, también pueden empezar a programar la publicidad y a enseñarnos los anuncios que más, ¿no? que más nos atraen. Por otra parte, os recomiendo, si tenéis Netflix, que veáis El Gran Hackeo, que es un documental sobre cómo Facebook y Cambridge Analytica pues bueno, jugaron con los datos de un montón de usuarios de cara a, sí, a distorsionar la imagen de las elecciones, a crear fake news, a poder ofrecerte realmente la frase que tú estabas buscando, ¿no? Y hacer cambiar de idea política a algunos usuarios. Entonces, bueno, es un documental que sí que os recomiendo que lo veáis. ¿Qué pasa con nuestra privacidad? Entonces, pues bueno, es verdad que cada vez estamos en peligro, cada vez dejamos más huella y cada vez tenemos, pues bueno, el anonimato queda más lejos. Es verdad que se ha avanzado algo con la ley GDPR que habréis escuchado, pero bueno, todavía estamos aprendiendo a jugar aquí. Habréis escuchado también igual el derecho al olvido. Es el derecho que tenemos todos a poder retirar el contenido, nuestro contenido que haya en las redes, ¿vale? Al final va a haber muchos conflictos con los grandes de Internet, ¿no? Yo siempre digo que ahora nosotros vamos a observar pues, los antropólogos, ¿no? Las cuevas, los dibujos y tal, y los antropólogos del futuro pues pedirán a Facebook los datos para poder observar cómo éramos, ¿no? Porque al final la retirada de la red no significa que esté borrado el contenido, ¿vale? No va a estar visible en la red, pero el contenido ahí seguirá. Entonces, pues bueno, esto es algo también que quiero que probéis, My Activity de Google, para que veáis cuánto sabe Google de vosotros, ¿vale? Si tenéis la ubicación activada, os va a hacer todo el recorrido desde que tengáis casi smartphone, así que os podéis llevar un buen susto y creo que es una práctica muy bonita, así que os animo. Y este vídeo también muchos lo tendréis visto porque fue viral, pero bueno, no voy a hacer spoilers, así que el que no lo tenga visto lo podéis ver también. Esto como anécdota también, porque muchas veces todo esto de la huella digital, los datos, pues bueno, va mucho a los influencers a los gamers, tal, estáis todo el día ahí subiendo cosas, no sé qué. Pues bueno, al final este plano es, y además hace nada tuve una conversación también con un compañero mío del trabajo, y bueno, este plano es de la aplicación Strava. Pues este compañero mío del trabajo, cada vez que pues hacía deporte, ¿no? Que corre o que va en bici, activa el Strava. Entonces, claro, sale de casa, lo activa y vuelve a casa. Entonces yo le dije, déjame mirarlo que te voy a decir dónde vives. Y dice, ay, madre mía. Y yo, bueno, pues ya para la siguiente vez lo activas, vas despistando a la máquina, ¿vale? Lo activas 2 calles más para allá, 2 calles más para allá, así la gente no va a saber dónde vives exactamente. Pues bueno, esto es una base militar que bueno, pues gracias al Strava al final pues bueno, se vio reconocido en la red y bueno, fue un caso bastante sonado también, los militares ahí usándolo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Siempre revisar la configuración de la privacidad, ¿vale? Ahora cuando veáis el vídeo, lo primero que hacéis va a ser eso. Podéis limitar también los permisos para las aplicaciones. En algún caso igual no tenéis que darles todos los permisos que os piden, ¿vale? Muchas veces se pueden quitar. Hacer un uso consciente, lo más importante.
Y luego, pues herramientas útiles, el Adblock y todo esto, estos son herramientas muy interesantes pues porque frenan un poquito, ¿no? Van poniendo como barreras y parches y, bueno, nos bloquean algunas cookies, etc. Y luego tenéis el buscador Tor que, bueno, pues al final oculta tu IP y hace, pues bueno, tiene bastantes más características que esa y lo podéis probar también con toda la libertad del mundo si queréis un poco ir, pues bueno, dándole menos información a Google y ir un poco cuidando esa privacidad digital, ¿vale? Por lo tanto, resumiendo, la identidad digital, ¿qué es? Pues es la información que está disponible en Internet sobre ti y sirve para identificarte, ¿vale? Tiene dos partes, la parte personal y la percepción interna, nuestra percepción, y la parte social, la que es supeditada a terceros, ¿vale? Al final, aquí también ese es el peligro, que también estamos expuestos a otras características pues distintivas en constante evolución, ¿vale? Esto va a ser algo que bueno, para lo bueno y para lo malo es algo que va a tener mucha presencia. Y luego, pues fraccionada, tenemos muchos perfiles, puede ser viral, bueno, tiene muchas características, ¿vale? Al final, ¿cómo lo definen? Pues bueno, hay información estática que está en las redes sociales, cosas que hemos subido nosotras, información que hemos dado. Por otra parte está la actividad, ¿vale? Cómo nos comportamos nosotros tanto en redes sociales como en otras páginas web. Pues, por ejemplo, frecuencia, horarios, si en horario laboral estamos entrando en redes sociales, cosas así, ¿vale? Se registra absolutamente todo. Entonces, ejercicio, me encantaría que hicierais, pues buscaros en Google. Otro ejercicio que suelo hacer yo y muchas veces de manera mental también, pero me gustaría que lo escribierais aunque sea en un mapita, es de casa a la universidad o de casa al trabajo, cuántos datos voy dejando en la red, ¿vale? Entonces salgo de casa y necesito metálico. Pues cajero, clink, ya tengo ahí un dato ahí. Voy al metro y recargo la Baric o Mugi o la tarjeta que utilicéis. Otra huella. Me conecto al wifi del ayuntamiento en la calle porque se me han gastado los datos. Pum. Otra tal. Me conecto al wifi del bar donde desayuno. Pum. Otra vez. Y así constantemente, ¿vale? Entonces, la verdad que es una pasada como al final nos van cogiendo datos por todas partes y nosotros también, porque nos apuntamos a un bombardeo. Entonces, aquí os propongo otros dos ejercicios, ¿vale? Los tenéis en el PDF también ahí. Por una parte, este es el análisis de la identidad, ¿vale? No tenéis que pensar en lo que haríais, sino en lo que hacéis. Entonces, aquí tenéis el ejemplo y aquí lo rellenéis con vuestros datos, ¿vale? Con vuestra actividad, comunidad. Todo el rato pensad en cómo sois, cómo es vuestra identidad digital, ¿vale? Y bueno, es muy sencillo de hacer. Y luego aquí tenéis otra plantilla para hacer el plan de identidad digital académica y profesional, ¿vale? Entonces, esto me gustaría que lo hicierais también, lo mismo, aquí tenéis el ejemplo y aquí pues el vacío para que lo podáis hacer. Y este lo volveremos a recoger el próximo módulo cuando estemos trabajando la identidad digital profesional. Entonces, ¿qué actitudes podemos tener? Hay mucha gente que me dice, oye, Lore, si yo no quiero tener, pues me parece estupendo, ¿vale? Pero entonces controla lo que los demás van a decir de ti, porque si tú no dices nada, van a empezar a coger de lo que los demás dicen. La tengo cerrada a gente externa, solo es mi familia, tal, mis amigos, tal. Esto lo dice mucha gente también, es como muy bien, pero revisad vuestra privacidad porque no sé si estoy tan segura de que sea así. Por otra parte, hay gente que la tiene y no la trabaja y esta es como un poco una decisión rara porque, bueno, si no la vais a trabajar es mejor no tenerla y no estar, ¿vale? Que estar mal, porque tener una identidad digital que no esté trabajada dice mucho de nosotros, ¿vale? Y otra cosa es, pues bueno, oye, yo la trabajo de forma activa, soy consciente y ahorrera. Por lo tanto, buscaros en Google, aquí tenéis como una plantillita también que son pasos que podéis seguir para gestionar la identidad digital y bueno, cosas sencillas, pensar antes de publicar, cuidar el contenido y las formas, darle visibilidad a lo que os interesa y a lo demás no. Y bueno, es verdad que nos ha tocado vivir esta época y que muchos, casi el 90% busca de los trabajadores de recursos humanos busca en Internet a los candidatos, ¿no? Entonces, incluso nosotros lo hacemos con profesores, con amigos, con gente que de repente, hostia, a ver, lo voy a buscar o lo busco en Google o lo busco en Facebook, lo busco en Instagram, lo busco en cualquier lado, ¿no? Y en ese caso somos stalkers. Entonces, pues bueno, vamos a intentar tenerlo lo mejor definido posible en nuestra identidad digital. Al final, la identidad digital es tu extensión en la red. Yo muchas veces digo, tu identidad física
la vas cambiando también, no eres el mismo en la uni, en casa, cuando estás de fiesta, no hablas de la misma manera en cada espacio, pues en los espacios virtuales lo mismo, ¿no? No vamos a poder hablar como queremos en cada espacio, vamos a tener que tenerlo definido. Y bueno, conviene dar una buena impresión, la verdad. Esto como apunte también, recordad que las redes sociales, hay dos tipos de redes sociales, unas son las horizontales y son que no tienen ninguna temática definida, ¿vale? Que serían pues un Facebook, un WhatsApp, no tienen una temática definida. Y las verticales son redes sociales que sí tienen una temática definida. Por ejemplo, Flickr es para fotos, o SoundCloud es para música, o LinkedIn es para trabajo, ¿vale? Esas son las verticales. Normalmente viene bien ordenarlas y decir, mira, oye, pues en las horizontales voy a estar en estas, en las verticales voy a estar en estas. Y luego esto es un ejercicio que siempre lo propongo. Recordad cómo hemos hecho el ejercicio de la playa, y es qué información podemos sacar de estos tickets, ¿no? Igual que qué información podemos sacar de la foto de la playa. Pues bueno, es alguien que ha comprado tomate, lechuga, yogur y queso. Y ya está, pues a mí me viene directamente, yo os voy a hacer un par de ejemplos para que luego reflexionéis vosotros y vosotras, ¿vale? Pero a mí me viene pues una persona que esté trabajando en oficinas, ha bajado al supermercado, ha cogido estas 4 cosas, va a comer y vuelve a trabajar, ¿no? Puede ser, esto ya es jugar incluso a estereotipos, jugar, que eso es lo peligroso también de todo esto, ¿vale? Alimentar a las máquinas sobre esos estereotipos y esas, pues bueno, esos fallos que tenemos, ¿no? Y alimentar esa percepción, ¿vale? Pero bueno, hay que jugar un poquito a eso. Aquí también tenemos gominolas, caramelos, cepillo de diente y dentrífico, ¿vale? Pues esto puedo decir que es una persona, pues, ¿no? Tenía un poco de ansiedad, ha comprado gominolas y caramelos y luego va a estar en un sitio donde no es su casa y no tiene cepillo de dientes ni dentrífico, puede ser su casa, o sea, puede ser su trabajo, puede ser que vaya a pasar un fin de semana por ahí o lo que sea, y son como cosas que se le han olvidado en el último momento. Ay, me he dejado el cepillo de dientes, venga, pues cojo esto y de paso pues me voy a coger unas gominolas, o al revés. Como voy a estar luego con dulce en la boca, quiero tener el cepillo de dientes. Pues bueno, aquí tenemos otro de Eroski, 2 de crema Olay, 20 euros, total 20 euros firmado de Eroski. Aquí me diríais, no, Lorea, no, pero eso es un ticket falso. Y yo, joder, pues supermercado compra y paga, ni del consumidor, supermercado burbuja del lenguaje, pero ¿esto qué es? ¿Vale? Entonces, lo primero que nos tenemos que asegurar que los datos que estamos leyendo son de verdad, ¿vale? Y que están ya limpios y que son de verdad. Porque claro, enseguida no nos lo creemos, pero esto nos lo hemos creído. Aquí lo mismo, pues bolas chinas, comida para monos, queso cheddar, ataúd pino, en plan, eso es falso, tal, y bueno, vale, ya vamos graduando mejor las gafas. Entonces os dejo unas para que podáis un poco sacar ese perfil, ¿vale? Aquí, por ejemplo, ya tenemos más datos, incluso podríamos llamar aquí al teléfono para saber dónde está este supermercado, ¿no? Y pues bueno, no es lo mismo estar en un barrio que en otro, no es lo mismo un supermercado que otro, no es lo mismo comprar en Lidl que comprar en el Corte Inglés, a qué hora lo ha comprado, cuándo lo ha comprado, si era sábado, que fueran las 4 menos 3, no es tan raro. Si era entre semana a las 4 menos 3 no puede ir todo el mundo al supermercado, ¿no? Que ha comprado pues azúcar, harina de trigo, requesón, 6 huevos camperos, fresón, leche, queso Barty, bueno, va a hacer una tarta seguro, ¿no? Y ha pagado con tarjeta. Entonces, pues bueno, de repente empezamos a ver como muchos más patrones. Entonces, quiero que leáis estos datos y que perfiléis a tipos de persona, ¿vale? Podéis pensar también en, yo qué sé, buyer persona, lo ponéis en internet, ahí tenéis plantillas y ir un poco rellenando, jugando, ¿vale? A qué tipo de persona hay detrás de este ticket. Tenéis un montón. Bueno, luego esto también os proponía, pues en cuanto a horarios, ¿no? Si somos una peluquería y los miércoles por la mañana no va nadie, ¿qué podemos hacer? ¿Quién puede ir los miércoles por la mañana? ¿Van a ir estudiantes? No. ¿Van a ir trabajadores? No. ¿Pueden ir jubilados? Sí. ¿Cuándo les gusta ir a los jubilados? Pues más de cara al fin de semana, no jueves, viernes, para poder estar bien el fin de. Pero bueno, les gustan las rebajas, entonces podemos poner que el miércoles por la mañana vayan y les ofrecemos una rebaja, ¿no? Igual que con Travel nos ofrecen puntos, pues les podríamos ofrecer una rebaja. Entonces, para poder observar y jugar con estos datos, al final hace falta que tengamos las gafas graduadas, no hace falta ni programar, ni hace falta tener así un conocimiento loco de tecnología, pero
pero sí que, pues bueno, os invito a que reflexionéis, a poder tomar unas medidas tanto personales como profesionales, eta mila esker. Me encantaría que pudierais hacer todos los ejercicios que os propongo porque os van a ayudar muchísimo a poder plantear vuestra identidad digital, que os vuelvo a repetir, os va a servir de forma personal y de forma profesional, que es lo que vamos a trabajar en el próximo vídeo. Y nada más por hoy. Mila esker eta laster arte.